siguiente ponente es Daniel Hidalgo. Tenéis, creo, sí, bastantes proyectos con la administración para detectar fraudes, sobre todo. Y bueno, pues nos va a explicar sus experiencias en este terreno. Genial, Antonio, muchas gracias. Pues, bueno, prefería estar de pie un poco por proximidad, ¿no? Que pudiéramos tener esa conversación, porque voy a empezar con una confesión, ¿no? Yo al principio, cuando he llegado aquí, cuando tuvimos las primeras conversaciones con Antonio, me sentía como un poco en terreno desconocido, porque tengo que confesar que yo no soy auditor, yo no estoy vinculado al mundo de la auditoría de una manera tan activa como estáis todos vosotros. Sin embargo, en estas sesiones, en estas charlas previas han salido ciertos temas que me han hecho sentirme bastante más cómodo, porque hemos hablado de sector público, hemos hablado de fraude, hemos hablado de toda la inteligencia artificial, algoritmos de machine learning, y entonces he dicho, bueno, quizás lo que os vaya a contar pueda resultar interesante para vosotros, ¿no? Básicamente lo que quería argumentar un poco, contaros, es cómo realmente estamos trabajando en el ámbito de la seguridad social en desarrollar un algoritmo, de desarrollar un sistema de inteligencia artificial que nos permite anticipar y dotar de capacidades al cuerpo de inspectores de la seguridad social para la lucha contra el fraude. Entonces, bueno, por completar ligeramente la presentación de Antonio, mi posición dentro de Accenture es el responsable de sanidad y sector público dentro de la práctica de Applied Intelligence, que no viene a ser pues el conjunto de equipos de data scientists, data engineers, especialistas en big data, que realmente pues hacemos posible proyectos tanto en el sector privado como en este caso proyectos en el sector público. Tengo que agradecer también la sesión primera de Magdalena, porque la verdad que ha ido soltando ciertas píldoras que me van a venir muy bien, porque es que enlaza, todo lo que ha dicho enlaza perfecto con lo que estamos trabajando en la seguridad social. Así que, si os parece bien, vamos a empezar a abordar el tema. Cuando hablamos de fraude en la seguridad social, seguro que últimamente lo tenéis muy presente en medios de comunicación, ¿no? Hablamos de problemas de contratos ilegales desde el punto de vista de parcialidad, desde el punto de vista de temporalidad. Hablamos de otro tipo de fraudes relacionados con la morosidad, que también hablábamos antes de nuestros compañeros de ACL hablaban de modelos predictivos relativos a la morosidad para identificar cuándo una empresa va a dejar de pagar, en este caso cuotas a la seguridad social. Y de alguna manera pues surge una necesidad de enfrentarse a este problema desde un punto de vista analítico. Dentro del ámbito de la seguridad social, nosotros llevamos trabajando desde el año 2014 en este tema. Empezamos trabajando con la Tesorería General de la Seguridad Social en el primer proyecto de lucha contra el fraude y empleo irregular, utilizando este sistema analítico de inteligencia artificial, como decía, y desde el año 2016 estamos trabajando en la inspección de trabajo, que como bien sabéis, la inspección de trabajo, pues sus objetivos o sus áreas de trabajo son las que ahí se describen: la vigilancia, asistencia técnica, arbitraje, actuaciones, y en la que nosotros damos soporte fundamentalmente en los extremos, es decir, en la parte de vigilancia y actuaciones. Vigilancia desde el punto de vista de identificar casos potencialmente fraudulentos con el objetivo de acompañar las actuaciones, priorizar esas actuaciones para que sean lo más efectivas posibles y con una información que resulte relevante a la hora de realizar las actuaciones, ¿vale? ¿Y en qué ámbitos de fraude estamos trabajando? Ahí hay un pequeño error de desactualización, porque pone plan estratégico de lucha contra el fraude, con todos los movimientos políticos que está habiendo. Ahora se llama el plan director de lucha contra el fraude, pero en cualquier caso el objetivo del proyecto es el mismo, y es luchar contra el fraude en diferentes ámbitos, como es el fraude en la contratación. ¿Por qué hay empresas que concatenan contratos, de manera consecutiva cuando hay unos límites legales? Esos controles, esa identificación de posibles irregularidades no se estaba haciendo de una manera, vamos a decir, analítica. Un ejemplo, desde el punto de vista de fraude en las prestaciones, empresas que despiden en verano a sus trabajadores para no tener que cotizar por ellos durante la época estival, y de esta manera que sea la prestación por desempleo la que se haga cargo de su sueldo para luego reincorporarlos en plantilla en septiembre o cuando sea.
o fraude en la cotización, cuando están cobrando dietas indebidas por su situación contractual o directamente pues que están cotizando menos de las jornadas que están trabajando. Bueno, son unos ejemplos que al final lo que nos lleva es a abordar desde diferentes prismas y con apoyo en esta inteligencia artificial, que ahora veremos cómo la implementamos, y dotar de esas capacidades de anticipación, de prevención, de proactividad. Porque hay un mensaje que yo creo que la administración se está dando cuenta, y es que tiene que pasar a tener un punto o una posición mucho más de acompañamiento, por un lado, y por otro lado, preventiva. En el ámbito del empleo, donde también tenemos proyectos de inteligencia artificial, cuando una persona entra en situación de desempleo de larga duración, es muy difícil sacarla de esa situación. Realmente un parado de larga duración ya tiene un contexto socioeconómico, sociodemográfico, de formación, que es muy difícil moverlo desde esa situación. Por eso, la visión preventiva, no solamente en el ámbito del fraude, sino en el ámbito de la administración, es hacia un camino hacia el que tenemos que avanzar, y esto se puede conseguir gracias a estas técnicas o metodologías. Como decía, desde 2014 llevamos trabajando en el ámbito de la seguridad social, aplicando algoritmos de inteligencia artificial, de machine learning en este caso, utilizando los 20 millones de datos que tenemos, o 20 millones de afiliados con todos sus datos relativos a contratos, movimientos laborales, etcétera, etcétera, del 1,5 millones de empresas, de los 3 millones de autónomos, con toda esta cantidad ingente de información. Lo que tenemos que saber es cómo trabajarla para poder aplicar estos algoritmos, porque hasta la fecha, cómo trabajaban desde el punto de vista de la seguridad social, decían: quiero trabajar en el ámbito de la morosidad, por ejemplo, recuperando el ejemplo anterior. Pues ellos lo que hacían era sacar una consulta de datos muy básica de ciertos indicios, ciertos criterios, y a partir de ahí empezaban a investigar caso por caso. ¿Cuál es el problema? El problema es que con la situación del cuerpo de funcionarios, la dotación de recursos cada vez es menor, baja rotación, baja sustitución del cuerpo de funcionarios, al final lo que se consigue es que las actuaciones sean poco eficaces y que no se pueda realmente, o se nos escapen los malos, ¿no? Los grandes malos que queremos ir a por ellos. Y esto es gracias a, que me encanta esta diapositiva, que es gracias a la digitalización, concepto que ya se mencionó anteriormente. Esto nos ha pasado en nuestro escritorio a todos, cada uno en cierto momento del tiempo, pero toda esa información que antes estaba en un soporte físico, ahora está digitalizada. Y digitalizada quiere decir que está en un formato que es explotable. Es explotable a través de un ordenador, es explotable a través de unos algoritmos. Y esto cambia por completo el paradigma de cómo podemos abordar y cómo podemos tratar esta información. No puedo estar más de acuerdo en el comentario que hacía Magdalena. Los algoritmos están inventados, hay cierta mejora de algoritmos, pero ya estaban en 1950, ya estaban los primeros algoritmos de inteligencia artificial. Lo que ha habido ha sido una disrupción debida, por un lado, a la digitalización, tenemos cada vez más datos, y por otro lado, a la capacidad de computación de esta información que tenemos disponible. Y en el ámbito de la administración esto no ha cambiado. Antes se registraba todos los contratos, toda la documentación relativa a las relaciones laborales con formularios, y ahora, esto es un ejemplo obviamente totalmente libre de información confidencial, de una nómina, en la que tenemos dos elementos que son clave, que es el número de afiliación, quién eres tú para la seguridad social. Tenemos otro dato que es el número de código de cuenta de cotización, que viene a ser el identificador de la empresa, y a partir de ahí toda la información que viene asociada a esta pareja de datos nos permite conocer qué está pasando y trabajar con esta información. ¿Cómo aplicamos a partir de esta digitalización, cómo aplicamos la inteligencia artificial? Simplemente a modo conceptual. La inteligencia artificial, los algoritmos, bien sean de machine learning, bien sean de deep learning, todo lo que os empieza a llegar con información que os están bombardeando de esta algoritmia, lo que hace es entender lo que ha pasado, lo que ha sucedido en el pasado, que lo que ha pasado en el pasado suena un poco redundante, lo que ha sucedido en el pasado, para poder estimar qué sucederá en el futuro. Voy a aprovechar para utilizar un ejemplo respecto a la importancia y al foco que cada vez se está poniendo más en temas éticos en cuanto a la inteligencia artificial, y que explica un poco cómo funciona.
Hay un libro que recomiendo totalmente, de Cathy O'Neill, que se llama Weapons of Math Destruction, armas de destrucción matemática, que pone unos ejemplos muy claros de cómo perpetuamos los sesgos a la hora de aplicar los algoritmos de inteligencia artificial, porque lo que hacen es entender lo que ha pasado. Si estamos en Estados Unidos y nosotros introducimos o realizamos un algoritmo para predecir quién puede cometer un delito y utilizamos la raza, por ejemplo, como variable explicativa, lo que va a pasar es que una persona de raza negra va a tener más probabilidades de que pongan el ojo sobre ella que una persona de otra raza. Y esto es debido porque en el pasado, por los motivos que sean, ha sucedido así, que había más personas de raza negra que habían cometido un tipo de delitos. Entonces, estamos en un punto de reflexión de hasta qué punto tenemos que ligar la parte de algoritmia con la parte ética, con el objetivo de que seamos todos iguales ante la ley, porque realmente, por términos de raza, no debemos de ser puestos bajo el ojo de este algoritmo. Entonces, de alguna manera, quería explicaros cómo entendemos del pasado para poder predecir el futuro. Las técnicas y algoritmos seguiremos evolucionando, seguiremos trabajando con ellas y cada una se ajustará a su solución. Y lo que os decía, ¿cómo lo hemos hecho? ¿Cómo lo hemos hecho en la inspección de trabajo? 3 pilares fundamentales: gobierno del dato, es decir, entender qué datos tengo, cómo trabajo analíticamente y luego cómo hago el acompañamiento en las actuaciones. Desde el punto de vista del gobierno del dato, aquí tenemos una capacidad de mejora a nivel, voy a decir, de administración pública, tremendo. Tienen que colaborar más. Esto es un mensaje que me gustaría que pudiera ser escalado y que al final no es que saliese de aquí, sino que alguna se implementase. Las administraciones tienen una visión informacional en silos, no se comparte la información de manera fluida, y eso, que es una voluntad política más de temas de trazabilidad de la información, por supuesto, con los nuevos cambios de la GDPR, eso lo que implica es que la eficiencia de las actuaciones de lucha contra el fraude o de las que sean podrían ser mucho mejores si tuviéramos una compartición real de la información. En este caso, y gracias a la voluntad de colaboración, tenemos no solamente la propia información del Ministerio relativa a la inspección de trabajo, sino que tenemos información de la tesorería, con todas las afiliaciones, contratos, etcétera, y parte de la información de la agencia tributaria. Pero es un elemento clave, y a partir de esa información podemos hacer lo que os decía antes, con ese par NAF, número de afiliación, CCC, código de cuenta, podemos construir esa visión 360 que decimos en términos de marketing, que es yo cómo he sido de principio a fin para poder aplicar estos algoritmos predictivos. Desde el punto de vista de metodología, la inteligencia artificial es superpoderosa, pero que no se nos olvide que tenéis todos un conocimiento, y en este caso los propios inspectores, un conocimiento tremendo de negocio, de la realidad de lo que está sucediendo. ¿Y eso cómo lo automatizamos? Con reglas de negocio. Es decir, si tradicionalmente el inspector me dice que ha detectado una tipología de fraude porque ha pasado A, B y C, eso lo que hacemos es, tranquilo, no pierdas más tiempo buscando casos de este tipo. Automáticamente yo te lo voy a implementar, te lo voy a automatizar y te saco los casos que corresponden a este patrón de manera continua. Pero esto tiene un riesgo y una ventaja. La ventaja es, al ser un patrón tan conocido y tan interiorizado por la organización, tiene una tasa de efectividad tremenda. Pero el fraudulento cambia su comportamiento y este conocimiento no se adapta al cambio de comportamiento. Y es ahí donde entran los modelos predictivos. El modelo predictivo va reentrenándose, va viendo nuevos focos de fraude a partir de lo que va detectando, y con una menor tasa de acierto, porque es innegable, pero proporciona una manera de abordar el fraude diferente a la que tenían con ese conocimiento experto. Aquí surge otro problema que se ha comentado y que voy a entrar simplemente un poco por alto, y es la gestión del cambio. De que el inspector se autogestione a que el inspector le estén proporcionando datos, un algoritmo que él considera una caja negra, si no le ayudamos a interpretarlo, si no le ayudamos a formarle para que sea capaz de explotar esta información, si no somos capaces de acompañarle, esto no tendrá éxito, las actuaciones no tendrán éxito.
Nosotros, voy a comentar un caso muy simple, con una provincia, en el ámbito de empresas ficticias, nosotros a través de los modelos veíamos que había empresas ficticias que no generaban deuda. Y sin embargo el conocimiento experto decía, es que todas las empresas ficticias generan deuda, es decir, no realizan ningún impago. No me voy a entrar en el detalle, no, simplemente es quedarnos por arriba. Hasta que no hicimos ese acompañamiento y le explicamos a esa provincia que de verdad, que los datos nos están diciendo esto, investígalo, que de verdad hay un foco de fraude, lo que hacían automáticamente era decir, no hay fraude porque no hay deuda, y yo sé que si no hay deuda, no hay fraude. En ese acompañamiento, en esas conversaciones es como conseguimos que al final dijeran, oye, pues vamos a investigarlo, y al final se descubrió, porque los datos lo avalaban, que realmente había foco de fraude en cuanto a ese comportamiento. Perdonad, otro ámbito que no se nos tiene que escapar es el ámbito de las redes. Estamos analizando desde el punto de vista individual, pero las relaciones nos dan mucha información y es una algoritmia que nos permite identificar por mis relaciones, si yo tengo un administrador que está gestionando 10 empresas y 9 de ellas son fraudulentas por el mismo motivo, la 10ª es muy raro que no lo sea también. Ese tipo de comportamiento grupal relacional es imprescindible analizarlo. Y desde el punto de vista de la actuación inspectora, lo que os decía, esa tercera fase, ese acompañamiento, esa necesidad de formación en el que por un lado proporcionamos las herramientas necesarias para que puedan gestionar de manera eficiente estos datos, mediante herramientas de triaje que les permita ir filtrando en función de la información proporcionada, un módulo de gestión que les acompañe durante todo el proceso de investigación y por último la retroalimentación. Un proceso analítico nunca está cerrado. Siempre se puede mejorar no solo de la algoritmia, sino con el reaprendizaje de lo que va sucediendo. Según pasa el dato, según va pasando el tiempo, disculpad, van entrando nuevos datos que me van dando nueva información de por qué me equivoco y por qué acierto. Y es tan importante entender lo que acierto como en lo que me estoy equivocando, porque eso va a permitir refinar ese modelo predictivo. Y ahora simplemente a grandes cifras. Esto funciona. Había antes una pregunta sobre la precisión de los modelos. Los clientes siempre preguntan, ¿y esto cuánto me va a acertar? Y nosotros siempre decimos, no os podemos dar una respuesta, y es que es así, pero es por algo tan básico como lo siguiente. La respuesta que comentaban los compañeros de ACL, lo primero, la información de entrada es clave. Segundo, hay un factor humano a la hora de explotar los datos, los actuantes, que en función de que lo hagan bien o mal va a influir en el resultado, pero eso no quiere decir que haya fraude o no fraude. Y luego tercero, si yo digo que tengo una probabilidad de acierto del 50%, puede parecer mucho o poco en función de lo que yo esté analizando. Si yo estoy analizando el resultado de cara o cruz de lanzar una moneda, aleatoriamente yo voy a acertar el 50%. Por tanto, si mi máquina predice un 50%, es como si lo estuviera diciendo con los ojos cerrados. Sin embargo, si yo estoy intentando identificar el número que va a salir en un dado, realmente la probabilidad al azar es 1 entre 6. Si yo estoy acertando en un 50%, quiere decirse que mi modelo es mucho mejor. Obviamente lo que estoy poniendo son ejemplos totalmente aleatorios en los que no aplica la inteligencia artificial porque no es un proceso totalmente aleatorio, pero llevado a una investigación influyen muchos factores a la hora de entender cuál es la probabilidad. En términos de cifras, compartimos solo un poco, solo lo que está saliendo en prensa últimamente, ¿vale? Relativo a los planes de choque que pertenecen al plan director y que fundamentalmente, bueno, pues hablamos de 200.000 contratos temporales transformados, hablamos de que el 50% de conversiones se producen cuando realizamos una actividad basada en inteligencia artificial respecto a lo que se hace en un año sin inteligencia artificial. Es decir, son datos que realmente avalan y en términos económicos el beneficio, y sinceramente por lo que yo me siento más orgulloso de estar trabajando en consultoría y de poder estar trabajando en el ámbito del sector público, es que realmente la cantidad de dinero que se defrauda a la administración es tremendo. Y una pequeña cifra de cómo con ciertas actuaciones, en este caso son de datos de nuestra colaboración previa, los anteriores son de la inspección, estos de la tesorería, como con unas pequeñas actuaciones hablamos de millones de euros. Y millones de euros que al final nos repercuten directamente a nosotros. Así que nada,
daros las gracias y que espero que os haya gustado, aunque sea desde un punto de vista más consultor, y gracias de nuevo.